La tormenta había llegado sin aviso, rápida y feroz. Ana Gutiérrez, aún con el corazón apretado por la reciente pelea con su esposo, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el cielo se volvió negro. Las olas golpeaban con una furia desmedida el pequeño velero que ella había alquilado, buscando una escapatoria en el mar tras dejar atrás su vida. El barco se zarandeaba como un juguete en manos de la tormenta, mientras Ana luchaba por mantener el control. El agua helada la empapaba, sus manos temblaban en el timón, y su mente no dejaba de preguntarse cómo había llegado a esto. ¿Qué había hecho para merecer semejante castigo del destino? Un relámpago iluminó el horizonte y, por un breve segundo, Ana pudo ver la silueta de una isla a lo lejos. Sin embargo, el alivio duró poco, ya que un golpe brutal de una ola lanzó el velero contra una formación rocosa, destrozándolo al instante. El impacto la lanzó al agua y la oscuridad la envolvió mientras se debatía por mantenerse a flote. Despertó en la orilla, empapada, aturdida, con la vista borrosa. El velero ya no existía, solo restos esparcidos en la playa. Cuando intentó ponerse de pie, sintió el dolor en todo su cuerpo, pero algo más llamó su atención. Sombras al borde del bosque. Eran indígenas. Varios de ellos, con sus cuerpos pintados y flechas en las manos, la observaban desde la distancia. Sus miradas no eran de bienvenida. Ana sintió el peligro de inmediato. Intentó levantarse y retroceder, levantando una mano como señal de paz, pero los indígenas no se movieron, solo la observaban, como si estuvieran evaluando cada uno de sus movimientos. No podía saber si sus intenciones eran hostiles o si solo la estudiaban, pero había algo oscuro y misterioso en sus ojos. La isla tenía una energía antigua, una historia que aún no había comprendido. Ana sabía que no podía quedarse quieta. Tenía que encontrar una forma de comunicarse con ellos, o de huir antes de que fuera demasiado tarde. Ana, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que le iba a explotar en el pecho, intentó mantenerse de pie, pero sus piernas temblaban. A lo lejos, los indígenas seguían allí, como estatuas vivientes, pero cada vez más cerca. Sus cuerpos pintados de colores oscuros, con símbolos que parecían contarse milenarias historias, la hacían sentir como una presa en medio de cazadores silenciosos. No podía adivinar sus intenciones, pero la sensación de peligro era innegable. El viento soplaba entre los árboles, moviendo las hojas y haciendo sonar la selva con un murmullo amenazante. Ana, aún empapada y adolorida, decidió moverse lentamente, siempre manteniendo una mirada fija en esos ojos que no la dejaban en paz. No podía mostrar miedo, aunque por dentro estaba aterrorizada. Si ellos percibían su debilidad, todo podría acabar en un instante. Tengo que comunicarme con ellos. Tengo que hacerles entender que no soy una amenaza, pensaba desesperada. Levantó ambas manos, mostrando que no llevaba armas, que solo era una mujer naufragada. Intentó articular palabras, pero su voz apenas salió de su garganta, un susurro débil entre el miedo y la incertidumbre. Los indígenas, en silencio absoluto, intercambiaron miradas entre ellos, como si estuvieran decidiendo algo importante. Luego, uno de ellos, el más alto y con una especie de máscara ritual hecha de huesos, dio un paso hacia adelante. Ana se tensó. Su respiración se cortó por un segundo. La figura imponente la miraba como si pudiera leer su mente, como si estuviera decidiendo su destino. De pronto, el resto de los indígenas también comenzaron a moverse. Sus movimientos eran rápidos, precisos, y en un abrir y cerrar de ojos la rodearon. Ana quedó atrapada en medio de un círculo de cuerpos firmes, todos con las flechas listas. Sentía que en cualquier momento la iban a atacar. Su mente volaba con pensamientos oscuros, imaginándose lo peor. Pero justo cuando el pánico iba a desbordarla, el indígena con la máscara alzó una mano, deteniendo a los demás. Su voz, profunda y firme, resonó entre los árboles, hablando en un idioma que Ana no comprendía, pero que de alguna manera transmitía autoridad. Los otros indígenas retrocedieron unos pasos, bajando las flechas. Ana respiró aliviada por un segundo, pero no había ganado nada. Estaba rodeada, atrapada en una isla desconocida, sin idea de cómo escapar o de lo que querían hacerle. Trató de entender lo que el líder estaba diciendo,
pero el idioma era completamente ajeno. ¿Qué querrían de ella? ¿Por qué no la atacaron directamente? Sin previo aviso, el líder se acercó más. Ana podía sentir su mirada a través de la máscara, observándola como si intentara decidir algo crucial. Le señaló el bosque con un gesto firme. ¿La llevaban prisionera? ¿O simplemente la escoltaban a algún lugar más profundo en la selva? Ana no tenía elección. Sin decir una palabra, comenzó a caminar, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. El aire en la isla se sentía pesado, como si cada paso que diera la acercara más a un secreto oscuro que jamás debía ser descubierto. Ana entendía que había mucho más en esa isla de lo que los ojos podían ver. Algo la acechaba, y no era solo el peligro visible de los indígenas. Había una historia oculta, un pasado que la hacía temblar al imaginarlo. Ana caminaba entre los árboles, sintiendo el peso de cada mirada sobre su espalda, pero lo que más la inquietaba era el silencio. Un silencio sepulcral que solo era roto por el crujido de las hojas bajo sus pies. Los indígenas la escoltaban como si fuera una prisionera, pero no se atrevían a tocarla. ¿Por qué? Esa pregunta retumbaba en su mente, mientras el sendero se volvía más estrecho y la vegetación más densa. Cada paso que daba la acercaba más a lo desconocido, y aunque no podía verlo, sentía el peligro creciente. Las sombras entre los árboles parecían moverse, como si algo más los estuviera observando desde el interior de la selva. Los indígenas no eran su único problema, de eso estaba segura. Había algo más en esa isla, algo que la hacía sentir que el tiempo se agotaba. De pronto, el líder indígena, el de la máscara de huesos, se detuvo frente a una enorme roca cubierta de extraños símbolos tallados. Ana no entendía su significado, pero había algo perturbador en ellos. Parecían advertencias, algo así como señales de peligro antiguo. El líder la miró, y por primera vez, le dirigió unas palabras en un tono más bajo, casi como si estuviera compartiendo un secreto. Ana no entendía el idioma, pero el gesto que hizo hacia los símbolos era claro, no podía seguir más allá. Algo más peligroso la esperaba. Intentó retroceder, pero los indígenas que la escoltaban le impidieron dar un paso hacia atrás. Estaba atrapada. Un ruido desde lo profundo del bosque la hizo girar bruscamente. Unos pasos pesados, lentos, se acercaban. El líder indígena retrocedió, levantando su lanza, mientras los demás se movían con rapidez, preparándose para lo que fuera que venía. Pero no eran ellos los que la ponían en peligro, era algo más grande, algo que parecía tener a los propios indígenas al borde del pánico. Ana podía sentir su pulso en los oídos, cada latido más fuerte que el anterior. No sabía si debía correr o quedarse quieta. De pronto, las hojas frente a ella se apartaron bruscamente, y una criatura gigantesca, que jamás había visto en su vida, emergió de la selva. No era un animal común. Era una bestia enorme, con dientes afilados como cuchillas y ojos que brillaban con una furia primitiva. Su piel estaba cubierta de marcas, como si también formara parte de la misma historia oscura que los símbolos de la roca. Los indígenas, a pesar de su valentía, no parecían querer enfrentarse a la bestia. Retrocedían poco a poco, manteniendo las armas en alto. Ana, por su parte, sentía que el suelo bajo sus pies se desvanecía. La bestia gruñó con fuerza, mostrando sus colmillos, y Ana supo que no había lugar donde esconderse. Sin pensarlo dos veces, dio un paso hacia atrás y, en su desesperación, tropezó con una raíz, cayendo al suelo. La bestia avanzó, y por un segundo, sus enormes ojos se encontraron con los de Ana. Un frío mortal la recorrió, sabiendo que estaba al borde de un final inevitable. El líder indígena gritó algo, y los demás soltaron una lluvia de flechas hacia la criatura. Sin embargo, parecía que nada la detenía. Ana, ahora completamente vulnerable, se arrastró como pudo hacia un grupo de arbustos cercanos, sabiendo que si no hacía algo rápido, sería el final. Ana, completamente aterrada, se arrastraba como podía entre los arbustos. Su cuerpo temblaba de agotamiento y miedo, pero el instinto de supervivencia la mantenía moviéndose, aunque sentía que en cualquier momento la bestia la alcanzaría. Cada respiración era un esfuerzo y, a lo lejos, podía escuchar los gritos de los indígenas luchando desesperadamente contra la criatura. Pero lo peor era saber que ellos no la protegerían por mucho tiempo.
La bestia gruñó de nuevo, y el sonido resonó en la selva como un trueno. Ana podía oler su aliento fétido, podía sentir la vibración en el suelo cada vez que sus patas golpeaban la tierra. Era solo cuestión de segundos antes de que la encontrara. De pronto, algo capturó su atención entre la densa vegetación. Una abertura en la tierra, una especie de cueva oculta entre las raíces de un árbol gigantesco. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia allí, arrastrándose con las últimas fuerzas que le quedaban. La entrada era estrecha, pero suficiente para que su delgado cuerpo pudiera colarse. El interior estaba oscuro y húmedo, pero lo que más le preocupaba era si la bestia la seguiría hasta allí. Se encogió en una esquina, respirando entrecortadamente, mientras escuchaba los rugidos de la criatura desde fuera. Los pasos pesados se acercaban, y Ana cerró los ojos, rezando para que no la viera. El aire dentro de la cueva estaba cargado de una extraña energía, algo casi tan perturbador como la criatura que la perseguía. La bestia llegó hasta la entrada de la cueva, y Ana pudo ver su sombra enorme recortada contra la luz tenue que se filtraba desde la selva. Contuvo el aliento, esperando lo peor. Los gruñidos de la criatura eran feroces, pero parecía dudar, como si algo la mantuviera alejada de entrar. La cueva debía tener algún tipo de significado o protección que la bestia temía. Los minutos pasaron como horas, y finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, los gruñidos comenzaron a desvanecerse. Ana no se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar profundamente. No sabía cuánto tiempo más estaría a salvo, pero al menos la bestia se había ido por el momento. Con las manos temblorosas, Ana encendió un pequeño mechero que llevaba en su chaqueta, iluminando débilmente la cueva. Lo que vio la hizo congelarse. Las paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos que había visto en la roca afuera, pero aquí, en la oscuridad, parecían aún más antiguos, más siniestros. Era como si esos símbolos contaran una historia olvidada de la isla, una historia de muerte, de sacrificios y de criaturas que no debían haber existido. El suelo de la cueva estaba lleno de huesos, algunos de animales y otros, humanos. Ana sintió un nudo en el estómago. Este lugar no era un refugio, era una tumba. El miedo la invadió de nuevo, y supo que no podía quedarse allí mucho tiempo. Pero si salía, estaba la bestia. Si se quedaba, quién sabe qué más la esperaba en esa cueva. Mientras intentaba decidir qué hacer, un susurro bajo y gutural se escuchó desde lo profundo de la cueva. Ana se giró lentamente, con el mechero en alto, y vio lo imposible. Una figura alta, delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad, se movía entre las sombras. No era un indígena, no era una bestia, era algo peor, algo que la isla había estado ocultando todo este tiempo. Ana, con la garganta seca y el corazón latiendo desbocado, se dio cuenta de que su único camino era hacia adelante, adentrándose más en el misterio de esa cueva. No había vuelta atrás, y con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a un destino del que no podría escapar. Ana, con el miedo recorriéndole el cuerpo, avanzaba más adentro de la cueva, sabiendo que la bestia ya no la seguía. Sin embargo, la sensación de peligro no había disminuido. El aire pesado y denso dentro de la cueva la asfixiaba, y la presión de los símbolos en las paredes la hacía sentir como si estuviera siendo vigilada. Las cosas no mejoraban, pero lo que no podía saber era que el verdadero peligro aún la esperaba afuera. Decidió salir de la cueva. No podía quedarse más tiempo allí, rodeada de huesos y sombras. Al llegar a la salida, asomó la cabeza lentamente, asegurándose de que la bestia hubiera desaparecido. Todo parecía tranquilo por un momento, pero de repente, sintió una mano áspera y fuerte que la agarró del brazo, jalándola hacia atrás. Era uno de los indígenas, con sus ojos oscuros y su expresión dura. Ana intentó luchar, pero él la tenía atrapada. El indígena la arrastró hacia un claro en la selva, donde otros de su tribu estaban reunidos alrededor de una hoguera. Los rostros de los indígenas reflejaban enojo y desconfianza. Las flechas y lanzas apuntaban directamente hacia Ana, y podía sentir el juicio en cada una de esas miradas. El líder indígena, el de la máscara de huesos, se acercó de nuevo, esta vez con más determinación. Habló con los demás en su lengua, y aunque Ana no entendía lo que decían, sabía que su vida pendía de un hilo.
Sentía que estaban decidiendo su destino en ese mismo momento, y no parecía favorable para ella. Los indígenas comenzaron a rodearla lentamente, formando un círculo cerrado a su alrededor. No había escapatoria. Las lanzas brillaban bajo la luz del fuego, y Ana sabía que si hacían el más mínimo movimiento en falso, no saldría viva de allí. Trató de comunicarse con ellos, de nuevo levantando las manos y hablando en el único idioma que conocía. Pero sus palabras eran inútiles. Las caras de los indígenas seguían siendo inamovibles, decididos. Pero justo cuando el líder levantó su mano, como si estuviera a punto de dar la orden, algo cambió. Un joven indígena, más joven que el resto, se adelantó. Su aspecto era diferente. Sus ojos no mostraban la misma frialdad que los de los demás. Dijo algo en su lengua al líder, algo que los demás no esperaban. El líder se giró hacia él con sorpresa, pero después de un momento de tensión, bajó la mano lentamente. Ana, sin entender completamente lo que había pasado, notó que las lanzas bajaban. El joven indígena se acercó a ella y, sin decir una palabra, la tomó del brazo suavemente. A diferencia de los demás, su toque no era violento ni amenazante. Había algo en su mirada, una chispa de humanidad. La condujo lejos del grupo, mientras los otros indígenas los observaban con recelo. Ana no sabía si podía confiar en él, pero en ese momento no tenía muchas opciones. Mientras caminaban en silencio, el joven hizo un gesto que ella interpretó como una señal de que la estaba ayudando a escapar. No estaba segura de sus intenciones, pero al menos ya no estaba rodeada de lanzas. El peligro no había desaparecido por completo. Aunque este indígena parecía tener buenas intenciones, Ana sabía que los demás podían estar siguiéndolos o que algo más los esperaba más adelante. El miedo seguía presente en su pecho, pero al menos ahora tenía una pequeña esperanza. ¿Quién era este joven y por qué la estaba ayudando? Con cada paso, la tensión crecía. ¿Podría confiar en él? ¿O estaba siendo conducida hacia una nueva trampa? Ana seguía los pasos del joven indígena, tratando de ignorar el temor que aún la atenazaba. Mientras caminaban por la espesa selva, su mente no dejaba de preguntarse por qué la estaba ayudando. ¿Qué lo diferenciaba de los otros? El silencio entre ambos era abrumador. Las ramas secas crujían bajo sus pies, y el susurro del viento entre las hojas creaba un ambiente cargado de tensión. Cada sonido parecía un aviso de que el peligro estaba siempre cerca. Sabía que, aunque este joven la estaba guiando, no significaba que estuviera a salvo. El joven caminaba con agilidad y rapidez, y aunque no miraba hacia atrás, parecía estar asegurándose de que ella lo siguiera de cerca. No había indicios de que la llevara a un lugar seguro, pero Ana no tenía otra opción más que confiar en él, al menos por ahora. De vez en cuando, el indígena se detenía y miraba hacia los lados, como si estuviera asegurándose de que no lo seguían. Esa actitud la hizo comprender que él también estaba tomando un gran riesgo. Estaba claro que, si los demás indígenas descubrían lo que estaba haciendo, no solo su vida estaría en peligro, sino también la de él. Después de caminar durante un tiempo que a Ana le pareció eterno, llegaron a una especie de refugio improvisado en medio de la selva. No era más que una pequeña choza de madera y hojas, escondida entre los árboles y apenas visible desde el exterior. El joven señaló el refugio con la mano, indicándole que entrara. Ana dudó por un momento, pero al ver la seriedad en los ojos del joven, decidió hacerle caso. Dentro de la choza, el ambiente era opresivo. El espacio era reducido, y el aire olía a tierra y humedad. Ana se sentó en el suelo de tierra, tratando de controlar su respiración, mientras el joven indígena permanecía de pie, observando el exterior con atención. El silencio era insoportable, y las preguntas en la mente de Ana no dejaban de acumularse. Finalmente, el joven se volvió hacia ella. Habló, pero como era de esperar, lo hizo en su lengua natal, un idioma que Ana no entendía. Sin embargo, su tono no era amenazante. Parecía estar intentando explicarle algo, aunque ella no lograba descifrarlo. Frustrada por la barrera del idioma, Ana hizo un gesto con las manos, tratando de indicar que no comprendía. El joven frunció el ceño, pensando por un momento, y luego señaló su pecho y dijo una palabra que Ana interpretó como su nombre. Tarak. Ana repitió su nombre en un susurro. Tarak, esperando que aquello los acercara de alguna manera.
Luego, con mucho cuidado, señaló su propio pecho y dijo, «Ana». Tarak asintió, como si ya lo supiera, y luego se volvió hacia la entrada de la choza, visiblemente preocupado. La tensión en el ambiente no hacía más que aumentar. Ana, sintiendo que debía hacer algo para no perder la poca comunicación que había logrado, intentó hablarle en su idioma, esperando que tal vez algunas palabras universales pudieran ayudar. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con voz temblorosa. Pero Tarak solo la miró, sin mostrar señales de entender lo que decía. De pronto, se escuchó un ruido en la distancia, como ramas rompiéndose bajo el peso de alguien que se acercaba. Tarak se tensó, llevándose un dedo a los labios para indicarle que guardara silencio. Ana contuvo la respiración. Los pasos parecían acercarse, y Tarak, con movimientos rápidos, se agachó junto a la entrada de la choza, como un animal listo para atacar. Ana no sabía qué hacer. Su mente estaba a punto de colapsar por el miedo. Si los descubrían allí, ambos estarían en serios problemas. Los pasos se detuvieron de golpe, y por un momento, todo quedó en un silencio absoluto. Ana cerró los ojos, esperando lo peor. Tarak se quedó inmóvil, escuchando atentamente, sus músculos tensos como cuerdas. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable, y Ana sentía que iba a desmayarse en cualquier momento por la presión. Pero entonces, los pasos se reanudaron, alejándose poco a poco. Tarak soltó el aire que había estado conteniendo y se relajó visiblemente. Ana no sabía si sentirse aliviada o aterrada. Estaba claro que había más indígenas buscando por los alrededores. Su situación seguía siendo extremadamente precaria. Tarak se levantó de su posición y se acercó a Ana. Con gestos cuidadosos, le señaló un pequeño paquete de hojas envuelto que estaba en una esquina de la choza. Ana lo miró, sin entender al principio, pero luego vio que dentro había una especie de pasta hecha con raíces y plantas. Tarak lo sostuvo en sus manos y comenzó a aplicar un poco en su propio brazo, como si estuviera demostrándole que era seguro. Ana lo miró con curiosidad, y aunque no sabía qué era, entendió que debía tratarse de algún tipo de medicina o protección. Cuando Tarak le ofreció un poco de esa pasta, Ana dudó. No tenía razón para confiar ciegamente en él, pero estaba en un punto donde no tenía muchas opciones. Con cuidado, aceptó un poco y la aplicó sobre su piel, siguiendo los movimientos que él le había mostrado. No sintió nada al principio, pero el aroma a plantas y tierra le trajo una pequeña sensación de calma, aunque fuera momentánea. Después de ese breve momento de alivio, Tarak hizo un gesto indicando que debían irse de nuevo. Ana, aún agotada, se levantó con dificultad y lo siguió fuera de la choza. La noche había caído sobre la isla, y la oscuridad lo cubría todo. Tarak caminaba con seguridad por entre los árboles, pero Ana tropezaba constantemente con las raíces y las piedras. A pesar de todo, Tarak se detenía de vez en cuando para asegurarse de que ella pudiera seguirle el paso. El peligro no había desaparecido. A cada momento, Ana sentía que algo o alguien los estaba observando desde las sombras. Sabía que no estaban solos en la selva, y que cada paso que daba los acercaba más al riesgo de ser descubiertos por los otros indígenas. Las lanzas, las flechas, las miradas amenazantes, todo eso seguía grabado en su mente, y sabía que si volvían a encontrarlos, su suerte podría cambiar rápidamente. Mientras avanzaban, Ana comenzó a notar que Tarak no solo los estaba guiando lejos de los demás indígenas, sino que parecía tener un destino en mente. Pero, ¿a dónde la estaba llevando? La pregunta rondaba en su cabeza mientras las ramas crujían bajo sus pies y el viento frío de la noche se colaba entre los árboles. El silencio se volvió su único compañero, y aunque Tarak caminaba delante de ella, la sensación de aislamiento era abrumadora. Ana estaba lejos de todo lo que conocía, en una tierra que no comprendía, rodeada de peligros que apenas podía anticipar. Pero la mayor pregunta seguía siendo, ¿podía confiar en Tarak? ¿O estaba siendo conducida a un destino aún peor que el que ya había enfrentado? Ana avanzaba con dificultad, tratando de mantener el paso de Tarak mientras la selva densa y oscura parecía cerrarse más a su alrededor. Los sonidos de la noche se intensificaban, los murmullos de animales y el crujir de las ramas les recordaban que no estaban solos. Ana apenas podía ver más allá de unos pocos metros, confiando completamente en Tarak para guiarla.
Cada crujido bajo sus pies la hacía saltar, y su respiración era rápida y superficial, como si en cualquier momento algo o alguien fuera a surgir de las sombras. El aire se volvía cada vez más pesado, cargado de humedad y la sensación latente de que el peligro estaba cerca. Los árboles, altos y retorcidos, formaban sombras monstruosas bajo la luz de la luna que se filtraba débilmente a través del follaje. Ana no podía dejar de pensar en los indígenas que habían quedado atrás, preguntándose si estarían siguiéndolos, si en cualquier momento las flechas silbarían a través de la oscuridad. Tarak seguía avanzando con pasos seguros, pero de vez en cuando se detenía, levantaba la mano y escuchaba, como si estuviera pendiente de algo. Ana sabía que el peligro no había desaparecido, solo estaba latente, como una bestia acechando desde lejos. Y aunque Tarak parecía estar ayudándola, el silencio entre ellos aumentaba su incertidumbre. Ella no sabía nada de él, salvo que había desafiado a su propia gente para apartarla del peligro inmediato. ¿Por qué? Esa pregunta seguía rondando en su mente, una pregunta que no podía formular por la barrera del idioma. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Tarak se detuvo. Frente a ellos, a través de los árboles, Ana pudo vislumbrar un pequeño claro en la selva. A la distancia, pudo ver las luces de antorchas. La aldea indígena. Tarak le hizo una señal para que se quedara quieta y se ocultara tras unos matorrales. Ana, con el corazón latiendo con fuerza, se agachó lo más rápido que pudo, temiendo ser descubierta. Desde su escondite, Ana observó con horror cómo un grupo de indígenas se movía en torno a la aldea. Las antorchas brillaban con intensidad, y el ambiente estaba cargado de tensión. En el centro del claro, varios guerreros discutían acaloradamente. Las palabras en su lengua nativa eran incomprensibles para Ana, pero los gestos violentos y las miradas furiosas dejaban claro que algo no estaba bien. Parecía que estaban buscando a alguien, y Ana no tardó en darse cuenta de que ese alguien era ella. Tarak, sin embargo, parecía tener un plan. Con movimientos ágiles, le indicó que debía seguirlo más hacia el interior del bosque, lejos de la aldea. Ana, sin saber qué otra opción tenía, obedeció. Avanzaron en silencio, el temor a ser descubiertos pesando en el aire. Mientras caminaban, Ana no dejaba de mirar hacia atrás, esperando que en cualquier momento los indígenas salieran tras ellos. El camino se hacía cada vez más difícil, y el terreno se volvía más traicionero. Ana resbalaba constantemente, tropezando con raíces y rocas. El cansancio comenzaba a pasarle factura, pero Tarak no aminoraba el paso. Parecía que estaban dirigiéndose hacia algún lugar específico, pero Ana no tenía ni idea de dónde. Después de un tiempo, llegaron a lo que parecía ser una antigua construcción, cubierta de vegetación. Las piedras eran grandes y estaban dispuestas de manera ordenada, formando un pequeño templo abandonado. Tarak se detuvo frente a la entrada y, con un gesto, la invitó a entrar. Ana, aunque agotada y asustada, no tenía otra opción más que confiar en él. Mientras entraba, el aire dentro del templo era más fresco, y la oscuridad casi total. El interior del templo era un laberinto de pasillos angostos, apenas iluminados por la luz de la luna que se colaba por algunas grietas en las paredes. Las paredes estaban cubiertas de antiguos grabados que, aunque desgastados por el tiempo, todavía conservaban algo de su misterioso significado. Ana pasó la mano sobre una de las piedras, sintiendo la frialdad del lugar y una sensación de antigüedad que la invadía. Tarak la guió hasta una pequeña sala en el interior del templo. Allí, se detuvo y la miró directamente a los ojos por primera vez desde que la había rescatado. El joven sacó de su bolsa de cuero un pequeño cuenco y comenzó a mezclar unas hierbas que había recolectado por el camino. Ana lo observaba con curiosidad y algo de desconfianza. ¿Qué estaba haciendo? Sin embargo, no podía negar que el gesto parecía más de protección que de amenaza. Cuando terminó, le ofreció la mezcla a Ana. Ella, dudando por un momento, se preguntaba si debía aceptar, pero Tarak asintió con la cabeza, como asegurándole que no le haría daño. Lentamente, tomó el cuenco y bebió un pequeño sorbo. El sabor era amargo y fuerte, pero en cuanto lo bebió, sintió una sensación extraña recorrer su cuerpo. No sabía si era por la mezcla o por el cansancio, pero de repente una oleada de calma la invadió. Sin embargo, esa calma no duró mucho.
De repente, unos ruidos afuera del templo la hicieron ponerse de pie de golpe. Tarak también se tensó, y ambos escucharon en silencio. Los pasos se acercaban rápidamente. Ana sabía que eran los otros indígenas, y esta vez no parecían estar dispuestos a dejarla escapar tan fácilmente. El peligro se cernía nuevamente sobre ella. Tarak se movió rápidamente, empujándola hacia un rincón oscuro del templo, escondiéndola detrás de unas piedras. El joven volvió a la entrada, su cuerpo tenso, preparado para enfrentar lo que fuera que viniera. Ana observaba desde su escondite, su corazón latiendo con fuerza, sabiendo que en cualquier momento la situación podía volverse mortal. Los pasos se acercaron más y más, y pronto los vio. Los guerreros indígenas entraron al templo, con sus lanzas y antorchas en alto, buscando a Tarak y a ella. Ana, apenas respirando, se mantuvo oculta mientras veía cómo Tarak los enfrentaba. Los guerreros le gritaban, pero él se mantenía firme, hablando en su lengua, intentando convencerlos de que los dejaran en paz. Sin embargo, la tensión en el ambiente no hacía más que aumentar. Ana sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se descontrolara. El miedo la paralizaba, pero al mismo tiempo, una determinación comenzó a crecer en su interior. Tenía que encontrar una manera de escapar, pero esta vez no podía hacerlo sola. Tarak estaba arriesgando su vida por ella, y ahora, más que nunca, necesitaba encontrar una salida. El peligro estaba más cerca que nunca, y el tiempo se agotaba. Ana, escondida detrás de las piedras en el oscuro templo, apenas podía respirar. Cada sonido que hacían los guerreros indígenas al caminar sobre el suelo de piedra resonaba, como un tambor en sus oídos. Sabía que, si la descubrían, no tendría oportunidad de explicarse ni de negociar su salida. La única opción que le quedaba era escapar, y para hacerlo, tendría que ser inteligente y, sobre todo, rápida. Mientras Tarak intentaba calmar a los guerreros, Ana comenzó a planear su escape en su mente. La situación era crítica, pero había algo que la empujaba a seguir adelante: el instinto de supervivencia. Recordó el pequeño bote de madera que había visto más temprano cuando aún estaba en la playa, arrastrada por la tormenta. Los indígenas usaban esos botes para moverse por las aguas cercanas a la isla, y aunque no sabía si aún estaría allí, era su única esperanza. Si podía encontrar uno de esos botes y salir a la deriva, podría alejarse lo suficiente antes de que la persiguieran, con suerte encontrando algún barco o simplemente llegando a un lugar más seguro. Pero escapar de este lugar no iba a ser sencillo. Estaba rodeada de guerreros que no dudarían en capturarla, o peor. El pequeño templo donde se escondía ofrecía pocas rutas de salida, pero una de las paredes estaba en mal estado, con una grieta lo suficientemente grande como para que pudiera deslizarse entre las piedras si tenía cuidado. El problema era hacerlo sin ser vista. Ana respiró profundamente, calmando su mente. Tarak estaba arriesgando todo por ella, y aunque no entendía completamente sus razones, sabía que no podía quedarse mucho más tiempo sin ser descubierta. La situación se tensaba cada vez más en la entrada del templo. Los gritos de los guerreros resonaban más alto, y ella podía notar que Tarak estaba perdiendo terreno en la discusión. Era solo cuestión de tiempo antes de que la buscaran más a fondo. Ana revisó mentalmente lo que necesitaba hacer. Primero, esperar el momento adecuado. Luego, cuando los guerreros se distrajeran o, con suerte, dejaran de prestar atención, debía deslizarse a través de la grieta en la pared. Tenía que moverse con sigilo, sin hacer el menor ruido, y después dirigirse hacia la playa, rogando que el bote estuviera aún donde lo recordaba. El frío en el interior del templo le hacía temblar. Pero no era solo el frío lo que la afectaba. Era el miedo, la tensión, el saber que cualquier movimiento en falso significaba el fin. Pero no tenía más opciones. Cerrar los ojos y esperar no era una solución. Tenía que actuar, y rápido. Cada segundo que pasaba era crucial. Entonces, sucedió lo que Ana había estado esperando. Uno de los guerreros levantó la voz en lo que parecía una discusión más intensa con Tarak. Mientras las palabras se elevaban, los guerreros comenzaron a acercarse más a Tarak, dejando su atención fija en él. Era el momento que Ana necesitaba. Con un movimiento rápido y controlado, comenzó a deslizarse hacia la grieta en la pared.
Sentía su corazón golpear con fuerza en su pecho, pero se mantuvo firme. Cada paso que daba, cada movimiento, era calculado con precisión, intentando no hacer el más mínimo ruido. Su cuerpo, aún dolorido por el naufragio, luchaba contra el agotamiento y el miedo, pero el deseo de escapar era más fuerte. Finalmente, llegó a la grieta. Estaba cubierta de vegetación, lo que la ayudaba a ocultarse mejor, pero también dificultaba su avance. Lentamente, apartó las hojas y las ramas, intentando no provocar ningún movimiento brusco que pudiera alertar a los guerreros que estaban dentro. Podía sentir las voces detrás de ella, todavía en plena discusión, pero sabía que esa distracción no duraría mucho tiempo. Necesitaba ser rápida. Logró pasar por la grieta, raspándose los brazos y las piernas en el proceso, pero no le importaba. El dolor era algo secundario en comparación con lo que estaba en juego. Una vez afuera, se encontró de nuevo en la selva, rodeada de árboles altos que cubrían el cielo nocturno. El aire fresco le llenó los pulmones, y aunque sabía que no estaba a salvo, se permitió un breve momento para respirar. Ahora venía la parte más peligrosa, llegar a la playa. No tenía idea de cuántos guerreros más estarían patrullando los alrededores, ni cuánto tiempo tenía antes de que Tarak no pudiera contenerlos más. Pero tenía que moverse. Con el máximo sigilo, comenzó a moverse a través de la vegetación, manteniéndose agachada y utilizando la oscuridad a su favor. Los sonidos de la selva eran más intensos en la noche, pero también jugaban a su favor, enmascarando sus propios movimientos. Cada paso era un pequeño triunfo, pero también un recordatorio de que el peligro estaba siempre cerca. Sabía que no podía bajar la guardia ni un segundo. Mientras se acercaba a la playa, pudo escuchar el sonido de las olas golpeando suavemente contra la orilla. Su corazón se aceleró. Si el bote seguía allí, tendría una oportunidad. Pero si no, no sabía qué haría. Estaba agotada, tanto física como mentalmente, y no podría sobrevivir mucho más tiempo corriendo a través de la selva. Finalmente, llegó a un pequeño claro donde la vegetación se abría y la playa se extendía ante sus ojos. La luz de la luna iluminaba débilmente la escena, y ahí, a unos metros de la orilla, vio lo que había estado esperando. Un pequeño bote de madera, parcialmente oculto bajo unas ramas y hojas. Ana no podía creer su suerte. A pesar de todo, el bote seguía allí, intacto y listo para ser usado. Pero sabía que el tiempo era crítico. No podía quedarse celebrando su pequeño éxito. Con rapidez, se acercó al bote, quitando las ramas que lo cubrían. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, y cada segundo sentía que los guerreros podían aparecer detrás de ella en cualquier momento. Miró hacia el mar, su próxima frontera. Estaba oscuro y traicionero, pero era su única salida. Mientras empujaba el bote hacia la orilla, Ana sabía que estaba apostando todo en este momento. Una vez en el agua, no habría vuelta atrás. Ana, con el corazón latiendo a 1000 por hora, empujaba el pequeño bote de madera hacia la orilla, sintiendo que cada segundo contaba. Sabía que el tiempo estaba en su contra. Mientras movía las ramas que cubrían el bote, miraba nerviosamente hacia la selva, esperando ver a los guerreros indígenas aparecer de un momento a otro. Las olas suaves que golpeaban la playa parecían burlarse de su urgencia, pero Ana no se detenía. La adrenalina en su cuerpo le daba una fuerza que no sabía que tenía. Finalmente, con un esfuerzo final, logró empujar el bote hacia el agua. El sonido del bote rozando la arena fue ensordecedor para sus oídos, como si estuviera llamando la atención de todos los que la buscaban. Respiró profundamente y subió al bote, comenzando a remar con todas sus fuerzas hacia mar abierto. Cada brazada con el remo era una pequeña victoria, alejándola de la isla y del peligro que la acechaba. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentir un poco de alivio, lo escuchó, los gritos. Los guerreros la habían visto. A lo lejos, en la playa, los indígenas aparecían entre la vegetación, con antorchas y lanzas en mano, corriendo hacia la orilla. Ana se dio cuenta de que su persecución no había terminado. Aunque había logrado una ventaja, ellos no la dejarían escapar tan fácilmente. Los gritos llenaban el aire mientras los guerreros corrían por la arena, señalándola, alzando sus armas. Ana no podía escuchar sus palabras,
pero no necesitaba entender el idioma para saber que estaban enfurecidos. Su corazón se aceleró aún más, y con un esfuerzo desesperado, comenzó a remar más rápido, sus brazos ardiendo por el esfuerzo. Las olas, aunque suaves, ofrecían resistencia, y cada remo parecía menos efectivo que el anterior. Pero no podía detenerse. No podía permitirse ni un segundo de descanso. A medida que el bote avanzaba lentamente hacia el mar abierto, los indígenas no se rendían. Algunos comenzaron a empujar sus propios botes de madera hacia el agua, dispuestos a seguirla. Ana, al verlos, sintió una nueva ola de pánico. Sabía que, si la alcanzaban en el agua, no tendría dónde esconderse. Sería su fin. A pesar de su ventaja inicial, los indígenas eran hábiles en el agua, y sus botes parecían deslizarse más rápido por las olas que el suyo. Ana miró hacia adelante, fijando su vista en el horizonte oscuro, donde el océano se encontraba con el cielo nocturno. Si podía mantener su distancia lo suficiente, tal vez, solo tal vez, tendría una oportunidad. Pero su cuerpo comenzaba a traicionarla. El cansancio acumulado del naufragio, la tensión y ahora la persecución, la estaban debilitando. Sus brazos temblaban mientras intentaba remar más rápido, pero el peso de la fatiga comenzaba a hacer mella en ella. A pesar de todo, Ana siguió adelante. La distancia entre ella y los indígenas crecía lentamente. A cada brazada, podía ver cómo los guerreros en sus botes quedaban un poco más atrás. No iban a atraparla fácilmente, pero el miedo aún la mantenía alerta. Sabía que no estaba fuera de peligro hasta que estuviera lo suficientemente lejos. Mientras remaba, miraba por encima de su hombro, viendo las antorchas balanceándose en la distancia. Los indígenas gritaban, pero el sonido comenzaba a perderse en el viento, que ahora jugaba a su favor. El mar, aunque peligroso, se estaba convirtiendo en su aliado. Las corrientes parecían llevar su bote más lejos, ayudándola a ganar la distancia que tanto necesitaba. Sin embargo, las voces de los guerreros aún resonaban en sus oídos, una amenaza constante que no la dejaba bajar la guardia. Sabía que aunque la persecución parecía estar perdiendo intensidad, no podía confiarse. Un solo error, un solo momento de distracción, y todo lo que había logrado hasta ahora podría desmoronarse. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable, y cada brazada era un nuevo desafío. Pero Ana mantenía su mirada fija en el horizonte, en la oscuridad que le ofrecía la promesa de libertad. El cansancio en sus brazos era insoportable, pero la esperanza de escapar era lo único que la mantenía en movimiento. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, la distancia entre ella y los indígenas era lo suficientemente grande como para que los gritos fueran apenas audibles. Los botes de los guerreros, aunque aún visibles, estaban mucho más lejos. Ana se permitió un respiro, aunque no bajó la guardia. Sabía que no podía detenerse todavía, pero al menos había logrado lo impensable, escapar. El mar seguía extendiéndose frente a ella, inmenso y oscuro. Estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una posibilidad real de sobrevivir. Siguió remando, más despacio ahora, pero sin detenerse. A lo lejos, las luces de las antorchas desaparecían poco a poco, tragadas por la distancia y el oleaje. Ana no sabía qué le esperaba más allá del horizonte, pero había sobrevivido lo suficiente como para seguir luchando. No podía permitirse pensar en lo que podría haber sido si la hubieran atrapado. Todo lo que importaba ahora era seguir adelante, seguir remando hacia lo desconocido, hacia la libertad. Ana ya no escuchaba los gritos ni veía las antorchas a lo lejos. Había escapado, pero ahora se encontraba sola en el vasto mar, sin dirección ni idea de dónde estaba. El sonido del agua chocando contra el pequeño bote de madera era lo único que rompía el silencio. La oscuridad del mar abierto la envolvía completamente, haciéndola sentir insignificante en medio de la inmensidad. Había logrado escapar de los indígenas, pero ahora enfrentaba un enemigo diferente, la naturaleza misma. El oleaje era suave, casi tranquilo, pero Ana sabía que ese mismo mar que la llevaba sin rumbo podía volverse peligroso en cualquier momento. El cansancio se apoderaba de su cuerpo, y sus músculos temblaban por el esfuerzo continuo de remar. Lentamente, dejó caer los remos dentro del bote. Ya no tenía fuerzas para continuar,
y su cuerpo le exigía descanso. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. El sol se elevaba lentamente en el horizonte, y con él, el calor comenzaba a aumentar. Ana sintió el ardor en su piel, el reflejo del sol sobre el agua la cegaba, y una nueva preocupación empezó a invadirla, la sed. Ya no había agua dulce, solo el mar salado que se extendía sin fin a su alrededor. Su garganta estaba seca, y cada vez que tragaba, sentía una punzada de dolor. Pasaron las horas, y Ana intentó beber agua del mar en un momento de desesperación. Pero pronto la escupió al sentir el sabor salado y amargo. Sabía que beber agua del mar solo empeoraría su situación, pero el desespero y la sed creciente la hacían pensar en soluciones imposibles. Su mente se nublaba, sus pensamientos se volvieron confusos, y su cuerpo empezaba a mostrar signos de agotamiento extremo. La piel, quemada por el sol, la hacía arder, y sentía que el agua, que tanto había luchado por encontrar, ahora se burlaba de ella, inalcanzable. Las horas se transformaron en días, o eso parecía. El tiempo perdía sentido en la inmensidad del mar. Ana apenas tenía fuerzas para mantenerse consciente. La falta de agua y alimento la debilitaban cada vez más, y el constante vaivén de las olas hacía que se sintiera desorientada. Miraba al cielo, suplicando por una señal, por cualquier indicio de tierra o de vida. Pero lo único que encontraba era el sol implacable y el cielo azul sin una nube a la vista. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre su cabeza, Ana cerró los ojos, sintiéndose al borde de la desesperación. Su cuerpo se estaba apagando lentamente. Pero entonces, sintió algo diferente, un cambio en el aire, una brisa más fresca. Abrió los ojos y vio que, a lo lejos, las nubes comenzaban a acumularse en el cielo. En cuestión de minutos, la temperatura cambió, y un viento más fuerte comenzó a azotar su bote. Y entonces sucedió, la lluvia. Al principio fue solo un goteo suave, pero pronto se convirtió en una fuerte tormenta. Ana, debilitada, levantó la cabeza y dejó que las gotas de agua cayeran sobre su rostro. Abrió la boca, intentando capturar toda el agua que podía. Su garganta seca recibió el líquido con alivio, y durante unos breves momentos, sintió una renovación en su cuerpo. La lluvia caía sobre ella con intensidad, y Ana, con el poco sentido que le quedaba, colocó sus manos para recoger toda el agua que pudiera. Se aferraba a cada gota, bebiendo desesperadamente como si su vida dependiera de ello, y de hecho, así era. Pero la lluvia no duró para siempre. Después de un tiempo, la tormenta pasó, y Ana quedó empapada, pero al menos aliviada de la terrible sed que la había estado torturando. Sin embargo, aunque había recuperado un poco de fuerzas gracias al agua, el hambre empezaba a acosarla de manera implacable. Sentía su estómago vacío, retorciéndose en busca de algo que no había. Su cuerpo, tan agotado por la falta de comida, comenzó a debilitarse más rápido. La energía que había sentido con el agua pronto fue reemplazada por la necesidad urgente de alimento. Ana miraba alrededor, pero el mar no ofrecía nada. Ni un pez, ni siquiera algas que pudieran servirle para masticar algo. Su mente divagaba, recordando los días en los que había comida en abundancia, pero esas imágenes solo la hacían sentir más desesperada. La luna brillaba sobre el océano como un faro lejano, pero para Ana parecía más una luz burlona, recordándole lo lejos que estaba de cualquier salvación. La deriva continuaba. Ana, con el estómago vacío, sentía que el hambre la consumía poco a poco. Intentaba dormir, pero los calambres en su estómago la despertaban una y otra vez. Cada ola que movía el bote era un recordatorio de su fragilidad. Su mente vagaba entre la realidad y el delirio. A veces creía escuchar voces, otras veces pensaba que veía sombras en el horizonte, pero al parpadear, se daba cuenta de que era solo su mente jugándole malas pasadas. El mar, vasto e implacable, seguía llevándola sin rumbo. Ana estaba a la deriva, sin un destino claro, sin comida, y con solo el agua de la lluvia para sostenerla un poco más. Sabía que si no encontraba tierra o ayuda pronto, su cuerpo no podría aguantar mucho más. La sed podía haberse calmado, pero el hambre seguía mordiendo su cuerpo y su espíritu. Miraba al cielo y al horizonte, rogando por un milagro, por cualquier señal que la guiara. Pero por ahora,
Lo único que le ofrecía el mundo era más agua salada y una oscuridad interminable. Ana, agotada más allá de lo que alguna vez había imaginado posible, se sentía al borde de la rendición. Cada músculo de su cuerpo dolía. Y aunque la lluvia había calmado su sed momentáneamente, la debilidad causada por la falta de comida la estaba destruyendo lentamente. Su cuerpo parecía una máquina que se apagaba pieza por pieza. Cada respiración era un esfuerzo, y cada latido de su corazón retumbaba como un tambor lejano en su pecho. El cielo estaba oscuro, cubierto de nubes pesadas que no prometían más lluvia, solo más desesperanza. La luna, escondida tras esos nubarrones, apenas ofrecía un rayo de luz. El bote seguía balanceándose suavemente sobre las olas, pero Ana ya no sentía el movimiento. Todo su ser estaba centrado en el dolor y la fatiga. Se sentía atrapada en un limbo interminable, a la deriva en un mar que parecía no tener fin ni misericordia. Miraba el horizonte con ojos vacíos, incapaz de concentrarse en nada más que el pensamiento de que su tiempo se estaba acabando. Su mente vagaba entre recuerdos fragmentados de su vida antes de todo esto: la pelea con su esposo, la decisión impulsiva de escapar en el velero, y luego, el naufragio que la había traído hasta aquí. ¿Había sido su culpa? ¿Había cometido un error que la había condenado a este destino? El hambre la golpeaba en olas constantes, como las mismas que empujaban su bote. Su estómago se retorcía con tal fuerza que a veces pensaba que podría desmayarse de dolor. Intentaba recordar lo que se sentía estar saciada, disfrutar una comida, pero esos recuerdos ahora parecían de otra vida, de alguien más. Ahora, solo había vacío. Ana cerró los ojos, intentando encontrar algún consuelo en el sueño, pero incluso eso le era negado. Cada vez que caía en un breve descanso, el hambre la despertaba de golpe, o el crujido del bote sobre las olas la hacía abrir los ojos bruscamente. Se sentía atrapada en su propio cuerpo, incapaz de escapar del sufrimiento. Las horas pasaban lentamente, y el día se fundía en la noche, sin que nada cambiara. Ana comenzó a perder la noción del tiempo. No sabía cuántos días llevaba en el mar. ¿Eran 2, 3, tal vez más? Su sentido de la realidad comenzaba a desvanecerse, mientras el hambre y la fatiga consumían cada vez más su mente. A veces, en medio del delirio, veía cosas que no estaban allí. En un momento, creyó ver una forma en el horizonte, una sombra que parecía un barco. Su corazón dio un vuelco de esperanza, y se incorporó como pudo, con las últimas fuerzas que le quedaban, levantando los brazos y gritando por ayuda. Pero cuando parpadeó, la sombra había desaparecido, y el horizonte volvió a ser solo una línea vacía entre el mar y el cielo. Ana cayó de nuevo sobre el bote, sintiendo como el poco aliento de esperanza que tenía se desvanecía por completo. El hambre no solo estaba matando su cuerpo, sino también su espíritu. Ya no le importaba el dolor, ni la sed, ni siquiera el frío que comenzaba a envolverla durante la noche. Lo único que sentía era una enorme resignación, una aceptación lenta de que tal vez nunca saldría de ese mar. Tal vez, este sería su final, sola, en un bote a la deriva, sin nadie que supiera lo que había pasado. Comenzó a hablar consigo misma, murmurando palabras sin sentido mientras sus pensamientos divagaban. A veces hablaba con las estrellas, como si fueran viejas amigas. Otras veces, recordaba conversaciones que había tenido con su esposo, reviviendo cada palabra y cada gesto, como si pudiera cambiar lo que había sucedido. ¿Por qué?, se preguntaba constantemente, su voz débil apenas audible por encima del suave oleaje. En algún punto, dejó de remar. Sus brazos ya no tenían fuerza. Simplemente se tumbó en el fondo del bote, mirando el cielo sin vida en los ojos. No había más planes, ni estrategias para sobrevivir. Había perdido la noción de la lucha. El hambre y el agotamiento la habían quebrado, y ahora solo quedaba esperar lo inevitable. La idea de su propio fin, que antes la aterrorizaba, ahora se sentía extrañamente tranquila. Al menos el dolor acabaría. El mar, indiferente a su sufrimiento, seguía meciéndola suavemente. Ana cerró los ojos, permitiéndose flotar en la frontera entre el sueño y la inconsciencia. No había más guerreros indígenas, no había más persecuciones ni batallas. Solo quedaba ella y el vasto océano, un mar que parecía eterno. Cuando una suave brisa marina le acarició el rostro,
Ana apenas lo notó. Su cuerpo estaba tan débil que no podía moverse. Su mente flotaba en la niebla de la fatiga y el hambre. En algún lugar profundo dentro de ella, una pequeña chispa de esperanza seguía luchando por sobrevivir, pero esa chispa se apagaba lentamente, como una vela al final de su mecha. A lo lejos, en la vastedad del océano, el horizonte seguía siendo solo una línea borrosa entre la vida y el olvido. Ana estaba al borde de la muerte. Su cuerpo, tan agotado por el hambre y la sed, ya no respondía. Su piel, quemada por el sol, era casi insensible, y su mente vagaba en la delgada línea entre la conciencia y la completa oscuridad. Todo lo que había pasado, las persecuciones, el hambre, el frío, ya no parecían reales. Solo quedaba una extraña paz en su pecho, una resignación a lo inevitable. Apenas podía abrir los ojos, y cuando lo hacía, solo veía la inmensidad del mar alrededor, un mar que parecía dispuesto a tragársela. El vaivén del bote era constante, pero a Ana le daba la sensación de estar flotando en otro mundo. Ni siquiera tenía fuerzas para moverse, y la sensación de sequedad en su garganta ya no la molestaba. Era como si su cuerpo hubiera aceptado que el fin estaba cerca. Sus ojos, pesados por el agotamiento, se cerraron lentamente, y lo último que sintió fue el sonido de las olas susurrándole al oído, como una despedida silenciosa. El bote continuaba a la deriva, pero lejos, muy lejos, un pequeño barco de pesca apareció en el horizonte. Era un barco modesto, con las velas desgastadas por el viento y los años. El hombre a bordo, un viejo pescador que conocía esas aguas mejor que nadie, notó algo extraño flotando a lo lejos. Al principio pensó que era solo un pedazo de madera, quizás algún escombro arrastrado por la marea. Pero al acercarse, pudo ver una figura, un cuerpo inmóvil en lo que parecía ser un bote destrozado por el tiempo y la tormenta. «Dios mío», murmuró el pescador, con el corazón acelerado. Giró rápidamente el timón y dirigió su barco hacia el bote. A medida que se acercaba, vio con claridad el cuerpo de Ana, tumbada en el fondo del bote, sin moverse. No podía saber si estaba viva o muerta, pero no podía abandonarla. Con rapidez, lanzó una cuerda y logró acercarse lo suficiente para saltar al pequeño bote. El viejo se agachó junto a Ana, sacudiéndola suavemente. «Oye, muchacha, ¿me escuchas?» Ana no respondió. Su cuerpo estaba pálido, frío, y su respiración era tan débil que apenas podía sentirla. El pescador supo de inmediato que no había tiempo que perder. La levantó con cuidado, con esa mezcla de urgencia y delicadeza que solo alguien que ha visto mucho en la vida puede manejar, y la llevó a su barco. La acostó en la cubierta, protegiéndola con una manta vieja pero seca, mientras el viento comenzaba a soplar más fuerte. «Aguanta, muchacha», dijo el viejo mientras ajustaba las velas y ponía rumbo hacia la costa más cercana. «Te vas a poner bien, solo aguanta un poco más». El viaje de regreso fue rápido, o al menos le pareció rápido al pescador, que no dejaba de mirar a Ana, esperando ver algún signo de mejora. El agua de mar salpicaba la cubierta, pero el barco cortaba las olas con una firmeza que tranquilizaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisó la costa. Las pequeñas luces del puerto brillaban a lo lejos, como una promesa de salvación. Cuando llegaron al puerto, el viejo pescador gritó pidiendo ayuda. Varios hombres corrieron hacia el muelle, y juntos llevaron a Ana, aún inconsciente, a tierra firme. Fue llevada rápidamente a una clínica cercana, donde los médicos la atendieron de inmediato. Estaba en un estado crítico, pero había llegado justo a tiempo. Días después, Ana despertó en una cama de hospital, débil pero viva. La luz suave de la mañana se filtraba por la ventana, y el sonido de las olas golpeando la costa era un recordatorio lejano de lo que había pasado. Se giró lentamente y vio al pescador sentado en una silla al lado de su cama, observándola con una sonrisa suave. «Sabía que lo lograrías, muchacha», dijo el viejo, con una voz cálida que la reconfortó. Ana no pudo contener las lágrimas. Había pasado por tanto, y ahora, contra todo pronóstico, estaba viva. Se sentía más débil que nunca, pero en su corazón sabía que había vencido. El mar no había podido con ella, y ahora tenía una segunda oportunidad de vivir. Con el tiempo,
Ana se recuperó por completo. El viejo pescador, a quien había llegado a considerar un salvador y amigo, la acompañó durante su recuperación, y aunque nunca volvió a aventurarse en el mar de la misma manera, siempre miraba el horizonte con una sensación de respeto y gratitud. Así terminó la increíble travesía de Ana, quien sobrevivió contra todas las probabilidades, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Si disfrutaste de esta historia, no olvides suscribirte para más relatos llenos de emoción y aventuras. ¿Qué crees que fue lo que realmente mantuvo a Ana viva en medio del mar? ¿El destino, su propia fuerza interior, o la llegada inesperada del viejo pescador? Déjanos tu opinión en los comentarios.